A medida que la historia humana progresa, nuevos descubrimientos constantemente le dan otra forma a nuestro entendimiento del pasado, y de vez en cuando se descubre historias que se piensa que son cosa de leyendas y son más ciertas de lo que podríamos haber imaginado. Vamos a sumergirnos en el pasado y a explorar algunos descubrimientos increíbles que traen las leyendas a la vida. Número 10. Historiadores prehistóricos. En 1994, el complejo de la cueva Chauvet fue descubierto al sur de Francia. Cientos de dibujos antiguos cubren las paredes interiores de la cueva, incluyendo representaciones de leones, rinocerontes, ciervos e incluso mamuts lanudos. Pero un dibujo en particular posee un significado incluso mayor. En el dibujo, un ciervo parece estar rodeado de ráfagas de luz, pero un análisis con capa por capa ha mostrado que estas ráfagas podrían ser parte de un antiguo dibujo. La imagen original abajo es incluso más poderosa y parece representar un volcán en explosión. La escena legendaria mostrada habría sido vista por generación tras generación antes que fuera cubierta por el ciervo, probablemente acompañada por historias épicas de los dioses responsables por una destrucción tal. Pero se confirmó que esta leyenda prehistórica es un registro histórico genuino en 2016. Pruebas de carbón encontraron que el dibujo fue creado hace 35.000 años. Según geólogos, alrededor de este tiempo había un volcán activo a solo 32 kilómetros al noreste de la cueva Chauvet, y en una fecha remarcablemente cercana a la creación del dibujo, ese volcán erupcionó, arrojando torrentes de lava y ceniza hacia el aire. Esta innegable superposición entre el dibujo escondido y una casi erupción volcánica ha llevado a que los investigadores crean que la pintura casi ciertamente documenta una erupción de este tipo. Esto quiere decir que el bosquejo Chauvet no solo es una de las primeras obras de arte de la humanidad, sino también una de las primeras piezas de historia registrada. Número 9. Mal día de cabello de Pele. En la cultura hawái tradicional, se piensa que los volcanes son controlados por Pele, la diosa del fuego, rayo, viento, baile y por supuesto, volcanes. Las leyendas hawaianas cuentan cómo Pele vive en el cráter del volcán Kilauea y causa las erupciones de los volcanes. En el resultado de los estallidos de Pele, se dice que evidencia de su presencia puede ser encontrada en las áreas de alrededor. En la forma de esta cosa, su cabello. Por sorprendente que parezca, a medida que el entendimiento de los geólogos de los volcanes y el magma que contienen se ha desarrollado, la leyenda ha probado ser más precisa de lo que esperarías. El cabello de Pele es en efecto encontrado depositado en rocas y árboles después de erupciones. El extraño material es en realidad formado por el estiramiento de vidrio basáltico fundido de la lava. A medida que el material volcánico es lanzado hacia el exterior, una parte de él se solidifica en esas masas como cabello. Imagina toparte con esta cosa sin entendimiento de ciencia o geología. Realmente puedes culpar a los antiguos hawaianos descubriendo esta cosa después de erupciones violentas por pensar que era cabello recientemente malteado del ser que había devastado la tierra. Número 8. Tsunami que todo lo ve. Mahabalipuram es una ciudad antigua ubicada al sur de India. Entre el tercer y noveno siglo, los protagonistas indiscutibles de Mahabalipuram eran sus 7 hermosos templos. Pero según la leyenda, la belleza de este sitio puso a Indra, la deidad de la lluvia y tormentas, celosa. En su envidia, Indra sumergió a la ciudad bajo el mar en una enorme tormenta. Por siglos, solo un templo permaneció sobre el agua, llevando historiadores a creer que otros eran o puramente mitológicos o estaban por siempre perdidos con el tiempo. Pero en 2004, el devastador tsunami del Boxing Day se retractó de la costa por 487 metros y lo que fue revelado trajo leyendas a la vida. Una larga y recta fila de grandes rocas emergieron del agua, solo que estas no eran algo natural, eran hechas por el hombre. Inspección más cercana reveló que estas estructuras eran los restos de los templos perdidos. Cómo exactamente estos monumentos se sumergieron no está claro, aunque algunos hacen teorías de que los templos fueron sumergidos por otro tsunami en 952 después de Cristo. Si es cierto, esto quiere decir que las fuerzas naturales que los sumergieron los revelarían una vez más siglos después. Número 7. La explosión de 7000 años. Antes de la colonización de Australia por el Imperio Británico, la cultura aborigen raramente estaba escrita. La mayor parte de la historia aborigen se mantuvo a través de tradiciones de contar historias orales. Con un método de registro como este, esperarías que las historias perdieran su verdad con el tiempo. Pero espera un momento. Una historia pasada por 7000 años entre los aborígenes Gugubadun cuenta sobre una explosión que sacuda la tierra, que puso a la tierra tan caliente que Australia estuvo en llamas. Una historia similar cuenta sobre un diabólico doctor brujo que creó una fosa abismal en la tierra, de la cual salió una neblina que nubló la tierra.
Cualquiera que caminara por la neblina nunca regresaba. Esa neblina mortal suena de origen remarcablemente volcánico, considerando que las erupciones volcánicas a menudo envían nubes colosales de ceniza calientes hasta 760 grados Celsius en las áreas alrededor. La fosa del Dr. Brujo suena similarmente como una caldera de un volcán, y la historia de una explosión infernal que cubrió el suelo en llamas es un clásico comportamiento de volcán. Pero Australia no es activa volcánicamente, entonces, ¿cómo podría algo de esto estar basado en hechos? Bueno, recientes investigaciones han mostrado que Australia era activa volcánicamente en el pasado relativamente reciente. Aún más, al examinar muestras de rocas de los flujos de lava alrededor de un sitio en particular conocido como el cráter Kindara, investigadores descubrieron que una erupción mayor se llevó a cabo hace 7000 años. Ese es exactamente el mismo periodo que se piensa que se originó el cuento aborigen. Como el cuento sugiere, la erupción Kindara dejó un enorme cráter en el suelo y disipó cantidades masivas de ceniza y lava volcánica, explicando la neblina y fuego de la historia. Es loco pensar que estas leyendas orales aborígenes, pasadas por 230 generaciones, mantienen algo de verdad en el fondo. Número 6. Un sentimiento de hundimiento. En las Islas Salomón hay una leyenda sobre un hombre llamado Roraemenu, quien buscaba venganza después de que su esposa lo dejó por un hombre en la isla cercana de Teonimanu. Él colocó una maldición en Teonimanu y pidió fuerzas oscuras hundir la isla en el mar. Roraemenu vio desde lejos cómo las olas arrastraron a Teonimanu a las profundidades del océano, matando a todos los que vivían allí. Pero a pesar de ser una leyenda, los geólogos discuten que tiene raíces en hechos. Se cree que Teonimanu realmente existió hace 400 años antes de desaparecer en el mar. El geólogo Patrick Nunn tiene una teoría de que un terremoto causó un derrumbe submarino sumergiendo a la isla. La ubicación reportada en Teonimanu está remarcablemente cercana a la trinchera Cape Johnson de 4.8 kilómetros de profundidad, la cual está llena de desechos geológicos fuertemente asemejándose a las islas hundidas. Si la isla realmente cayó en el abismo, no sorprende que un evento así crearía leyendas. Número 5. Pergamino de secretos de Egipto. La construcción de la Gran Pirámide de Giza siempre ha estado rodeada de misterio. Muchos de estos mitos se relacionan al problema de transportar a los enormes bloques de la pirámide de la cantera al sitio de construcción. Fue una hazaña en serio impresionante, a la cual le faltó una explicación verificada durante siglos, hasta que un descubrimiento en 2013 finalmente dio unas respuestas. En una cueva cerca del antiguo puerto de Wadi al-Jarf, a más de 643 kilómetros de Giza, arqueólogos encontraron fragmentos de un pergamino de papiro de 4600 años. El pergamino cuenta el diario de un trabajador egipcio y describe cómo los grandes bloques fueron transportados a Giza desde la principal cantera de piedra caliza Atura. Los bloques de piedra fueron llevados en bote por el Nilo y a través de una serie de vías navegables que acercó a los trabajadores a Giza. Después de eso, el trabajador antiguo afirmó que los bloques fueron rodados por unas especiales pistas de madera aceitada en trineos. Lo siento, aliens antiguos, pero todo el crédito de esto va para esos ingeniosos egipcios. Número 4. Rey del estacionamiento. Cuando piensas en la realeza británica, probablemente te imaginas glamour y lujos. Pero de todos los lugares, un puesto de estacionamiento en Leicester, Inglaterra, se convirtió en el sitio de descanso del rey Ricardo III. Ricardo fue asesinado en la batalla de Bosworth en 1485 y luego fue sepultado en la iglesia Graveyards en Leicester. Alrededor de 50 años después, Enrique VIII ordenó la demolición de muchos monasterios, incluyendo Graveyards, y consecuentemente el cuerpo de Ricardo se perdió. El legendario misterio del sitio de descanso final de Ricardo se mantuvo por siglos, pero a inicios de los 2000, un conjunto de historiadores se dieron cuenta de que el sitio de la iglesia Graveyards probablemente fue enterrado bajo un estacionamiento. Comenzaron a recaudar fondos para excavar el sitio y en agosto de 2012 descubrieron el esqueleto de un joven hombre con heridas de batalla coincidiendo con la muerte reportada del rey. Cuando se descubrió que un diente de los restos coincidía con el ADN de un descendiente con vida del rey, las teorías de los investigadores fueron comprobadas. El caso centenario fue finalmente cerrado y ahora sabemos que el viejo rey Rick se dio cuenta de lo importante que es llegar temprano para un puesto de estacionamiento decente. Número 3. El destino de Atlantis. En 360 a.C., el filósofo de la antigua Grecia, Platón, compartió la historia de la isla de Atlantis. Platón habló de una sociedad casi perfecta, viviendo entre una ciudad anillada.
Las personas de Atlantis fueron afligidas con violentos terremotos e inundaciones que eventualmente causaron que su isla desapareciera en las profundidades del océano. Muchos historiadores dicen que Atlantis es un lugar enteramente ficticio. Otros creen que Atlantis es una alegoría al alzamiento y caída de civilizaciones antiguas reales, como la minoica. Pero la similitud entre la historia de Atlantis y los minoicas podría ir más allá de las metáforas. Excavaciones de la isla griega en Santorini en los 1960 revelaron que mucho antes de que las ciudades actuales fueran construidas, asentamientos antiguos de la era de bronce minoica alguna vez prosperaron allí. Pero según investigaciones recientes, alrededor de 1600 a.C., una enorme erupción volcánica hizo desaparecer a los minoicas de Santorini y devastó las tierras de alrededor. Santorini, siendo construida en el labio del volcán semisumergido, del cual estalló la erupción, no tuvo oportunidad. Una erupción de esta escala indudablemente habría visto pedazos de tierra colapsar en las aguas de alrededor. Pero antes de que esto ocurriera, la isla podría bien haber coincidido con las descripciones de Platón de una ciudad anillada. Si bien todavía no es seguro si Atlantis fue real, el alzamiento y caída de los minoicas de Santorini encaja con la descripción de Platón espeluznantemente bien. Número 2. El verdadero flautista de Hamelin. La historia del flautista de Hamelin se cuenta a niños de alrededor del mundo, pero la historia tiene unos orígenes perturbadores. En el cuento que conocemos hoy, el flautista atrae una infestación de ratas fuera de la ciudad con su flauta mágica. Cuando las personas del pueblo se rehúsan a pagarle, él se venga de ellos usando su flauta para atraer a los niños del pueblo a ir con él. Pero la historia está sorprendentemente basada en la verdad, aunque quién fue el flautista y qué hizo exactamente ha sido ampliamente debatido. Una inscripción bajo una vidriera que una vez existió en Hamelin registra cómo, en el año 1284, vino un colorido flautista a Hamelin y se llevó 130 niños. Con la asociación de ratas con la muerte negra, se asumió por mucho que los niños mencionados fueron víctimas de la plaga, por lo cual el flautista de Hamelin era una metáfora. Pero en el último par de décadas, los historiadores han creado teorías de que los niños de Hamelin podrían haber sido atraídos del pueblo como parte de una siniestra práctica medieval. Esta práctica involucraba a familias vendiendo a sus niños para asistir en asentamientos de tierra no reclamadas u ocasionalmente incluso pelear en guerras. Pero la teoría más extraña enlaza al flautista con un fenómeno verdaderamente extraño que los historiadores se refieren como manía de bailes. Varias veces durante el periodo medieval, grupos de personas fueron apoderadas con una incontrolable urgencia para bailar. No estoy bromeando. Alcanzó tal intensidad que grupos de hombres, mujeres y niños irían de ciudad en ciudad, literalmente bailando hasta la muerte. Ahora se piensa que esta forma de psicosis masiva haya sido causado por comunidades accidentalmente consumiendo un hongo psicoactivo conocido como cornezuelo, el cual ocasionalmente infectaba el trigo para la fabricación del pan. Es posible que la historia del flautista de Hamelin refleje uno de esos extraños y horripilantes episodios de locura infecciosa. La historia incluso podría haber sido inspirada por todas esas teorías de una sola vez. Hay evidencia para cada una, y hay pocas dudas de que los niños de Hamelin sí desaparecieran. Cualquiera que fuese la causa, es una extraña parte de historia. Número 1. Venganza perdida de Barba Negra. Barba Negra, uno de los piratas más infames de la historia, capturó su nave más notoria, la Venganza de la Reina Ana, en 1717. El barco, originalmente construido para uso de mercader, tenía 40 cañones y mucho espacio para hombres y botín. Con 31 metros de largo, el amplio tamaño del barco permitió a Barba Negra aterrorizar barcos por el océano Atlántico. Pero en 1718, la Venganza de la Reina Ana chocó y se hundió en alguna parte de la costa de Carolina del Norte. Por más de 300 años, el lugar y destino del legendario barco permaneció desconocido, pero en 1996, después de analizar mapas y material escrito de la época del hundimiento de la Reina Ana, investigadores encontraron un naufragio a 1.6 kilómetros de Atlantic Beach, Carolina del Norte. Buzos desenterraron un enorme arreglo de artefactos de inicios del siglo XVIII, incluyendo 20 cañones y 2 grandes anclas. Después de más de una década de debate en 2011, el descubrimiento fue finalmente, canonizado. La riqueza de los artefactos probó ser suficiente para que las autoridades del estado de Carolina del Norte confirmaran que de una vez por todas, el naufragio era de hecho la vieja confiable de Barba Negra, la Venganza de la Reina Ana. ¿Te sorprendiste con los verdaderos orígenes de alguna de estas increíbles leyendas? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.